Biblias en Gálatas capítulo 5, verso 1. El tema de hoy, si tuviera que ponerle un título, y ya se lo puse, es la nueva mentalidad. Contrario a lo que quizás algunos piensan, no tiene nada que ver con lo que están llamando la nueva normalidad, sino porque creo yo que es algo de lo que no nos tenemos que ocupar nosotros. Yo creo que nosotros debemos ocuparnos en lo que la Biblia dice, y es en orar para ser dignos de escapar de las cosas que van a venir sobre la tierra. Y creo yo en mi corazón que Dios verdaderamente nos va a llevar a nosotros a una nueva dimensión. Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice la Biblia así. Mire qué impresionante este texto. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes, oiga esto, y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Cuando yo leo este texto, la Biblia a mí me está enseñando de que hay dos tiempos en la vida del cristiano. La vida me enseña a mí que hay dos tiempos. La Biblia me enseña que hay dos tiempos. Mire esa versión que puso Jonasito ahí. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Habla de dos tiempos. Cuando yo empiezo a ver en la palabra de Dios, yo me voy a dar cuenta de que el pueblo de Israel, que fue el pueblo escogido por Dios, sufrió en medio de lo que estaba viviendo, en medio de lo que estaba pasando, sufrió dos etapas. Bienvenidos, hermanos, bienvenida Arlene. Y es algo que yo tengo que entender y yo tengo que conocer, que el pueblo de Israel primero fue liberado. Primero liberaron al pueblo. Ahora, hay una etapa que la vivió, por decirlo así, la generación de Moisés, y hay una etapa que la vivió la generación de Josué. Ahora, cuando yo empiezo a ver en la Biblia, yo me doy cuenta de que mucho del pueblo de Dios, y aún hoy en día, hay mucho pueblo de Dios que experimentó el ser liberado. Es decir, es un pueblo que ha conocido al Señor nuestro Dios, que ha tenido un encuentro con Dios, que ha permanecido en una relación con Dios. Fue hecho libre de la esclavitud de Egipto, que bíblicamente Egipto es el mundo. Ahora, cuando yo empiezo a ver, hay muchos cristianos que tristemente no logran pasar a la etapa de permanecer libres. Es decir, no viven la etapa de la libertad en Cristo, sino que siguen siendo esclavos y están siendo esclavos de muchas actitudes del mundo. Si yo lo quisiera resumir, lo diría así. Hay muchos cristianos, y por eso es lo que hemos venido predicando las últimas semanas, pero hay muchos cristianos que, a la manera de la mujer de Lot y de las hijas de Lot, salieron de Sodoma, pero Sodoma no salió de sus corazones. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero tristemente Egipto no salió de sus corazones, no ha salido de sus corazones. Entonces se mantienen peleando entre dos decisiones. Por eso la Biblia dice que va a venir el tiempo en que el pueblo de Dios se va a encontrar en un valle, y el valle se llama el valle de la decisión. Ahora, la pregunta es, ¿en dónde te va a encontrar el Señor a ti en medio de lo que tú estás viviendo y en medio de lo que tú estás pasando? Entonces hablamos de dos generaciones. Hay una etapa en la que el pueblo fue sacado de Egipto, pero hay una etapa de un pueblo que nació en Egipto. Entonces, hay una fase que la iglesia del Señor
no logró conocer. Hay una fase que la iglesia del Señor no logró entender, no logró vivir. Y es la fase de estar presos. Ahora, mire qué impresionante es esto, porque cuando yo empiezo a ver en la Biblia, me doy cuenta de que hay un trecho que la iglesia debe caminar, y espero que me esté siguiendo aquí. Y es la fase de la plena libertad. Es decir, Dios nos llama a nosotros a tener una fase en la que nosotros no combatimos, oiga lo que voy a decir, no combatimos por ser liberados, sino que combatimos por ser hechos libres. Ahora, lo impresionante de esto es que yo, en la medida que mi mentalidad cambia, en la medida de que mi mentalidad va evolucionando, yo voy a estar peleando una batalla contra el pecado, que si el Señor me da a mí la bendición, yo voy a lograr vencer las tentaciones y yo voy a lograr avanzar al llamamiento que Dios me dio a mí. Entonces, aquí lo impresionante es que yo tengo que saber y tengo que entender que hay un parteaguas y que hay responsabilidades que nosotros como iglesia, que nosotros como cristianos debemos tomar, porque no puede ser que nosotros estemos enfocados únicamente en las cosas terrenales, sino que nosotros empecemos a tener en cuenta, mis amados hermanos, de que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo que amerita que nosotros peleemos por conservar la santidad y la salvación. Mire qué impresionante es esto. Porque quiere decir entonces que yo debo ser de esa generación de Josué, que es una generación combatiente por la libertad. Ahora, yo he venido enseñando que el activo mayor que nosotros tenemos es nuestra mente. Nosotros que hemos acercado nuestra vida a Dios, nosotros tenemos que luchar por permanecer en una situación de una vida buscando la santidad, en la que nosotros empecemos a extirpar de nuestro corazón cualquier receptor del mundo que pueda estar clavado y que puede estar haciendo que nosotros nos desviemos de la voluntad de Dios. Por eso es que la Biblia dice en Gálatas 5:1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes. Y la Biblia dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Pero ahora agrega algo y dice, y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Ahora, este yugo de esclavitud pueden ser muchas cosas. Este yugo de esclavitud puede ser una creencia doctrinal que te impongan. Este yugo de esclavitud puede ser aún un privilegio en alguna congregación que te haga pensar a ti o que te haga esclavo y quizás tú olvidas de repente que Dios te ha llamado a permanecer en libertad. Mire qué impresionante es esto, porque verdaderamente Dios necesita que nosotros luchemos y que contendamos. Por eso la palabra de Dios dice, porque ustedes no han peleado contra el pecado hasta derramar sangre. Es decir, que nosotros tiene que llegar un momento en el que nosotros dejemos de ceder a la tentación. Ahora, esto conlleva responsabilidades que nosotros como hijos de Dios necesitamos tomar. Josué capítulo 1, verso 1, dice la Biblia así. Me está siguiendo, ¿verdad? Si me levanta ahí su manito, me hace una señal o dice amén o algo para yo saber que me está siguiendo. Ahora, mire qué impresionante es esto. Josué capítulo 1, verso 1. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Josué capítulo 1, verso 1 dice, y sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo, mire qué impresionante es esto. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues,
levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Moisés fue un libertador. Moisés llegó a cumplir lo que él tenía que cumplir, independientemente de que él haya perdido algo debido a su desobediencia a Dios. Él llegó a cumplir lo que él tenía que cumplir, que fue hacer libre al pueblo. Ahora le pasa la estafeta a Josué, y lo que Josué tenía que hacer era hacer que el pueblo pasara el Jordán. El Jordán es el lugar más bajo de la tierra, por lo tanto espiritualmente el Jordán tipifica la humillación. Es decir, que el camino para llegar a la tierra prometida, el camino para llegar a Canaán, tiene que ver con procesos de humillación. Entonces, yo tengo que entender que lo que Dios empieza a hablar a Josué, a Caleb y a la generación que nació en el desierto, oiga esto, que los estudiosos dicen que es una generación que tenía 20 años de edad aproximadamente. Ellos tenían que entender que debían pelear por permanecer libres. Porque el ser liberado es algo que Dios te concedió. Pero el permanecer en libertad tiene que ver con la responsabilidad que haya en ti. Ahora, mire qué impresionante. Por eso nosotros tenemos que comprender las etapas en las que Dios nos tiene viviendo. Y yo creería que hay algunos esta noche que están en un impasse respecto a cómo manejar su libertad. Pero verdaderamente Dios nos está llamando y nos está llevando a nosotros a que entendamos que tenemos una responsabilidad grande delante de Dios. Ahora, hay una gran diferencia entre el ministerio de Moisés y el de Josué. Y repito lo que empecé diciendo, Moisés fue un libertador y Josué fue un combatiente de libertad. Entonces lo que quiero decir aquí es, Cristo, el Cristo de la gloria, nos dio a nosotros la libertad. Fuimos liberados de todo yugo, de toda maldición, de toda condenación. Ahora nuestra tarea es permanecer libres y no dejar que se nos imponga ningún yugo, ningún yugo. Por eso es que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Y yo lo he dicho muchas veces, la doctrina no salva a nadie, pero tristemente la doctrina sí puede perder a muchos. Doctrina significa modo de vida. Entonces, Moisés fue asignado para liberar a Israel de la opresión física. Y Josué fue asignado para liderar a Israel dentro de la tierra prometida y para entrar a la libertad de la mentalidad de Egipto que tenía el pueblo. Por eso es tan importante esto. Cuando usted ve Moisés, Dios usó a Moisés para que llevara al pueblo y para que el pueblo comiera de lo que Dios enviaba, que era el maná del cielo. Por el contrario, Josué, que es impresionante la vida de Josué, a Josué Dios le ordenó que debían sembrar la tierra y debían comer del fruto de la tierra. Impactante. Entonces, Dios mismo te va a hacer a ti que empieces a llevar etapas de desarrollo en tu vida. La etapa de Canaán es ser elevado a otro nivel. Si tú aún estás mire, la iglesia del Señor Jesucristo no fue diseñada para vivir en desiertos. El desierto en la Biblia es figura de prueba. Hay quienes dicen, no, hermano, aquí en un desierto, fíjese, y los vuelve a ver usted al mes. No, hermano, aquí en un desierto. Y les vuelve a ver dentro de un año. No, hermano, aquí en un desierto. Entonces la pregunta es, si estás en un desierto, ¿a qué hora empezaste a conquistar lo que Dios te mandó a que conquistaras? El pueblo de Israel, hasta que no salió del desierto, no empezó a conquistar. Mire qué impresionante es esto. Ahora, hay una responsabilidad que yo tengo, porque sin responsabilidad no hay plenitud de libertad.
Entonces viene Dios y empieza a hablarle a Josué, Josué capítulo 1, y le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pasa tú este Jordán y lleva al pueblo a la tierra prometida. Y viene Dios y le empieza a decir a Josué, le empieza a decir la responsabilidad que él debía tener. Es decir, que tú tenés responsabilidades, no en la iglesia. Mire cómo lo estoy diciendo. Tus responsabilidades no son en la iglesia. Tus responsabilidades tienen que ver con cosas que la Biblia dice que tú tenés que darles prioridad. Hay quienes yo los veo angustiados: ay, hermano, ¿y ahora en qué voy a servir a Dios? ¿Y cómo sirvo a Dios? Y el servicio. Y entonces el servicio se vuelve un afán. Y se descuida la parte de la responsabilidad que Dios nos dejó a nosotros. Entonces la nueva mentalidad tiene que ver con dejar a un lado la mentalidad de esclavos en Egipto. Que el pueblo de Israel, mira, amado hermano, estaba tan engañado en Egipto. Estaban engañados, estaban confundidos, a tal punto que el pueblo de Israel le decía a Moisés: ay, cómo anhelamos y extrañamos los ajos y las cebollas que nos comíamos en Egipto. Así decían ellos. Metíamos las manos en las ollas gratis, decían, pero el alimento que ellos tenían no era gratuito. El alimento que ellos tenían les costó algo: su libertad. Ellos pagaban con su esclavitud por el alimento. Mire qué impresionante. Entonces el diablo, como hemos venido enseñando, su estrategia es meter mentira y engaño en la mente de las personas. Ahora, cuando yo empiezo a ver entonces las responsabilidades que Dios me da, porque mire, hermano, usted ya recibió la salvación, usted es salvo. Si usted ya reconoció al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador personal, entonces usted, amado hermano, es salvo. Porque la salvación es un don. Y al ser un don, la salvación no se pierde, porque los dones son irrevocables. Ahora usted tiene que empezar a pelear en su vida por empezar a ascender en su rango, en su crecimiento. Como dice Efesios capítulo 4, que debemos crecer a la estatura plena del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y eso nos va a dar una posición en el reino. Ahora mire lo impresionante de esto, pues, porque hay responsabilidades que nosotros debemos cumplir. Nuestro problema comienza cuando nos olvidamos de las responsabilidades. Yo tengo una responsabilidad. Ahora, mi mentalidad debe empezar a cambiar, debe empezar a mudarse respecto a la responsabilidad que yo tengo delante de Dios. Josué capítulo 1, verso 5. Dice la Biblia así: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Ahora, mire qué impresionante es esto, pues, porque la primera responsabilidad que yo tengo, según la Biblia, es que Dios esté conmigo. Y aquí es en donde viene la tarea del cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, de cuidar la salvación con temor y temblor. Mire qué impresionante es esto, mi amado hermano. Porque la primera responsabilidad es: yo estaré contigo. Ahora, yo me tengo que encargar de verdad que Dios permanezca conmigo. Mire, ¿por qué la Biblia dice que Dios al altivo lo ve de lejos? Eso dice la Biblia, que al altivo lo ve de lejos. Pareciera ser que hay un distanciamiento y es provocado por la altivez del corazón. Por eso la Biblia dice que antes de la caída está la altivez. Es mi responsabilidad como hijo de Dios. Mi responsabilidad
es provocar que Dios esté conmigo. Entonces, Dios está conmigo a través de la oración. Dios está conmigo a través de la lectura y meditación de la palabra. Y Dios está conmigo a través de la adoración. Son tres cosas. Por eso es que yo no concibo a alguien que es cristiano, que se dice cristiano, y que no ora, no lee la palabra y no adora. Mi responsabilidad debe ser que Dios esté conmigo. Entonces yo debo cuidar la presencia. ¿Tú cuidas la presencia? ¿O tú solo quieres que te sirvan muchas cosas? Estoy leyendo la Biblia. Entonces yo necesito entender esto. Y yo vuelvo a decir y voy a seguir diciendo lo que constantemente digo, que yo no concibo un cristiano que no se tome el tiempo para leer la Biblia. Que solo la lee ahora cuando hay conexiones de Zoom, pero no tiene un espacio en el que él escudriñe las escrituras. Mi responsabilidad para que se cumpla yo estaré contigo es buscar tener comunión con él. Mire qué impresionante. Ahora aquí la pregunta sería, ¿estoy yo con Dios? ¿Está Dios conmigo? ¿Dedico tiempo a esto? Ahora, dése cuenta, por eso le decía, no es el servir lo que te hace libre. Es el conocer la verdad lo que te hace libre. Y conocer la verdad es conocer lo que está escrito en la palabra. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es la verdad. Entonces yo lo tengo que conocer a Él. Y la manera de conocerlo a Él es a través de la escritura. Dice amén todavía. Esa es mi responsabilidad. Entonces, yo necesito entender esa responsabilidad que tengo. Primera responsabilidad. Yo estaré contigo. Primera responsabilidad, buscar que Dios esté conmigo. Es mi obligación. Segunda responsabilidad. El Señor le dice, sé fuerte, verso 6. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Dios nunca le dijo a Moisés, sé fuerte. Al primero que le dice, sé fuerte, fue a Josué. Fue al primero que le demandó la responsabilidad de ser fuerte. Ahora, lo impresionante de esto es que el mandato hoy para nosotros, que hemos sido llamados a la libertad, es ser fuertes. Yo necesito ser fuerte ante la tentación. Yo necesito ser fuerte en varias áreas de mi vida. Necesito ser fuerte. Porque la libertad demanda disciplina. Porque la disciplina forma carácter. El que es indisciplinado es débil en su carácter. Si tú eres disciplinado en tu vida, entonces tú vas a ser alguien que va a demostrar fuerza. Porque el gozo del Señor es mi fuerza. Entonces, cada vez que tú te encontres en una situación adversa, tú tienes que comprender que Dios te llamó a preservar la libertad y debes ser fuerte. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces yo tengo que entender que para yo ser fuerte, lo que necesito es menguar y dejar que Él crezca. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista. El problema es que Juan el Bautista no decidió menguar. Él lo dijo, necesario es que yo mengue y que Él crezca. Más de Jesús, más fuerte. Menos de Jesús, menos fuerte. Necesario es que yo mengüe y que Él crezca.
Necesario es que yo deje de alimentar los deseos de mi carne. Necesario es que yo deje el deleite de las pasiones de la vida y que empiece a buscar deleitarme en Dios. El deleite en Dios es la santidad. Entonces yo voy a empezar a ser fuerte. Si usted quiere ver, esto es un mapa que Dios le dio a Josué. Desde que él le dijo, mete al pueblo a Canaán, mételo. Ahora yo le tengo que decir, la tierra prometida es Canaán, pero nosotros buscamos llegar a Sión. Número 1, yo estaré contigo. Número 2, sé fuerte. Esas son responsabilidades nuestras. Número 3, sé valiente. Solamente sé fuerte y muy valiente. Ser valiente es el sinónimo de la ausencia de temor. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor y que el que no conoce el verdadero amor es merecedor de castigo. Ahora, mire qué impresionante es esto, pues, porque para yo ser valiente, yo necesito entender que debo dejar de huir de las responsabilidades de Dios. Y es algo que yo tengo que entender. Dios me ha llamado a mí a ser valiente. Qué tremendo, ¿verdad? Yo tengo que ser valiente. Entonces debo dejar el temor. La verdadera libertad confronta el temor. Cuando tú no estás viviendo en libertad, lo primero que tú haces es ocultarte porque estás lleno de temor. Para que haya valor, siempre se va a manifestar un temor. Y tú tienes que manifestar tu valentía ante ese temor. Entonces tu mentalidad debe cambiar. Tú debes cambiar. No podés vivir lleno de temores en tu corazón. Mire qué impresionante la instrucción de Dios. Esa es tu responsabilidad. Por eso es que mi responsabilidad como un cristiano comprometido no es con una doctrina, es con Dios. Ser valiente es sinónimo de no tener temor. Este pobre clamó a Jehová y él lo libró de todos sus temores. No sé si me ayudas, Chepe, a buscar ese texto, pero yo tengo que entender esto. O Jonasito, no sé, alguien que me ayude ahí, porque la Biblia dice que cuando yo clamo a él me libra de los temores. Entonces eso quiere decir que para yo ser valiente, mi responsabilidad es deshacerme de mi orgullo. Él me va a librar del temor. Ahora, ¿qué temes tú? ¿A qué le tenés temor? ¿Qué está gobernando tu vida? Tú no podés vivir con temor al mañana. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Salmo 34:4. Entonces, tengo que buscarlo a él. ¿Se da cuenta? La gente que está presa del temor es porque no está buscando a Dios. Entonces todo le da temor. Qué impresionante es esto, hermano. ¿Estoy buscando yo a Jehová o no lo estoy buscando? Oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Gracias, Jonasito. Qué impactante es esto, ¿verdad? Quiere decir entonces que yo tengo responsabilidades. Ahora, bíblicamente,
yo tengo otra responsabilidad. Y la responsabilidad que yo tengo, gracias Will.i.am, yo busqué al Señor y me respondió y me libró de todos mis miedos. Ahora mire, yo tengo responsabilidades. Ya llevamos 2, ¿verdad? No, 3 llevamos. Mire la cuarta. Esta cuarta responsabilidad tiene que ver con que yo me empiece a despojar de cualquier cosa que me recuerde mi vida pasada. Es decir, yo tengo que estar muy consciente de que Dios quiere que yo corte con cualquier cosa que me tenga atado al pasado. Es decir, que yo debo cortar con todo aquello que me hace no estar limpio delante de Dios. Lo primero que tengo que hacer es dejar que el Señor circuncide mi corazón, porque así dice la palabra: circuncidad el prepucio de vuestros corazones, dice. O sea que yo tengo que entrar en un proceso de circuncisión, y la circuncisión quita todo aquello que ya no sirve, quiere decir corte redondo. Es decir que yo tengo que empezar a cortar de mi corazón formas de pensar contrarias a lo que ahora yo vivo. Yo tengo que ser libre de las memorias que tengo de mi vida en el desierto. Es decir, que yo debo empezar a cortar con todo yugo que me haya sido impuesto mientras yo estuve en Egipto. Y aquí es en donde entra algo fuerte, porque este es un proceso doloroso. Josué capítulo 5, verso 2 dice: en aquel tiempo el Señor dijo a Josué: hazte cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Verso 4. Esa es la razón por la cual Josué los circuncidó. Oiga esto. O léalo ahí en su Biblia, porque creo que lo está leyendo. Todos los del pueblo que salieron de Egipto, que eran varones, todos los hombres de guerra, murieron en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Verso 5. Porque todos los del pueblo que salieron fueron circuncidados, pero todos los del pueblo que nacieron en el desierto por el camino después de salir de Egipto no habían sido circuncidados. Verso 6. Pues los hijos de Israel anduvieron en el desierto 40 años hasta que pereció toda la nación, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto porque no escucharon la voz del Señor. A ellos el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres que nos daría, una tierra que emana leche y miel. Ahora mire qué impresionante es esto, pues. Yo no estoy diciendo que usted literalmente deba ir a buscar una circuncisión, porque yo paso de ser judaizante. Yo le estoy diciendo que su corazón debe ser circuncidado, porque usted es de la generación de Josué. Usted es de la generación que va a entrar a la tierra prometida, pero necesita que su corazón sea circuncidado. Es decir, que usted debe empezar a buscar ser alguien de pacto con Dios. Ser alguien que constantemente esté cortando de su corazón lo que no sirve, lo que lo ata al pasado. Usted no puede seguir llevando una vida llena de rencores por cosas que le sucedieron hace años. Usted necesita llegar delante de la presencia de Dios y soltar a los que le hicieron daño. Y eso es circuncisión. Eso es el cambio de mentalidad. No podemos seguir con el estilo de vida de Egipto. Necesitamos entender. Por eso dice la Biblia. Y si me volvés a ayudar, chefe, perdona que te ayude, pero ¿verdad? Mire, pues dice la Biblia: porque yo los escogí a ustedes para que fueran diferentes de entre todas las demás naciones de la tierra. Es decir, que la circuncisión en el corazón, estoy hablando de algo espiritual, que tiene que ver con dejar la manera de vivir de antes,
dejar los hábitos anteriores, dejar la manera de hablar como hablábamos antes, dejar las actitudes que teníamos antes para que esto nos haga a nosotros diferentes de entre todos los pueblos. Así ese es uno, Will.i.am, pero es que hay otro que dice: yo los escogí a ustedes para que fueran diferentes de entre todos los pueblos. O alguien que lo encuentre que me ayude, pero ahí está en la Biblia. Es solo para dar el pie de imprenta a los hermanos. Entonces, quiere decir que si yo mi corazón lo circuncido, si yo circuncido mis labios, entonces yo voy a poder ser libre y diferente de entre todos los demás. Porque no puede ser que a estas alturas a usted todavía se le contagie la manera de hablar del mundo. No puede ser. Usted no puede seguir así. No puede llevar una vida como que usted fuera de los del mundo, que no haya diferencia entre los del mundo y usted. Y no estoy hablando de algo físico, ¿verdad, hermano? Aunque cada quien, ¿verdad? Pero yo necesito entender esto. Sí, ese es otro, pero no es ese el que busco. Fíjate, Will.i.am. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Entonces, Dios me está llevando a mí a entender y a comprender. Sí, ese es otro. Ve cómo están enriqueciendo el tema. Aleluya. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como cosa propia, pero como no pertenecen al mundo, sino que yo los elegí y los saqué de él, por eso el mundo los odia. Ahí está la respuesta, porque ellas no encajan en el mundo. Pero si no, no importa, ahí al terminar de predicar les paso el texto. Pero yo tengo que entender que Dios me ha llamado a mí a ser diferente. Yo tengo que ser diferente. Y esa es mi responsabilidad. O sea, usted no puede llevar una vida llena de libertinaje. Sigamos aquí. Cuando yo empiezo a ver verso 11 de Josué capítulo 5. Y el día después de la Pascua, ese mismo día, comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y cereal tostado. Y el maná cesó el día después de que habían comido del producto de la tierra. Y los hijos de Israel no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. Ok. El que es liberado le cambia su dieta. El que es liberado le cambia su dieta. Mire qué impresionante es esto. Qué impresionante, hermano. Porque yo tengo que entender que debe cambiar mi manera de ser. Cuando yo empiezo a ver lo que la Biblia dice, yo tengo que entender que mi dieta debe ser distinta. Hermano, o sea que usted me está diciendo que yo tengo que hacer dieta. Hermano, yo nunca hablo en términos terrenales. Yo siempre me refiero a un tema espiritual. Aquí está, gracias Silvita. Deuteronomio 7, 6 y 8. Oiga, un pueblo santo para Jehová, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio 7, 6 y 8. Gracias Silvita, ese era el texto. Entonces Dios te escogió para ser diferente.
Cuando Dios saca al pueblo de Israel, lo escogió y lo sacó para que se diferenciaran de todos los demás. Ahora yo te tengo que hacer una pregunta a ti. ¿Tú te diferencias de todos los demás? ¿O tú caminas como todos los demás y solo de repente decís que sos cristiano? Yo no voy a juzgar a nadie, hermano. Pero solo le estoy haciendo la pregunta. Deuteronomio 7, 6 y 8. Por eso lo rescató del poder del faraón, rey de Egipto, y lo liberó de la esclavitud con grandes manifestaciones de poder. Del 6 al 8. Ahora yo tengo que entender esto, hermano. Sí, Deuteronomio 14, 2. Tengo que entenderlo. Cuando hablo de dieta, mire pues, en Egipto, pescado, pepinos, melones, puerros, cebollas, ajos. Cuando estaban en el desierto, maná. Cambió la dieta. Cuando entraron a Canaán, 7 alimentos nuevos que eran producto de aquella tierra. Les cambió la dieta. Cada elemento que usted encuentra, que eso ya lo hablamos en alguna ocasión, tiene un significado. La leche, la miel, cada una de esas cosas tiene un significado. Entonces, cuando yo hablo de dieta, estoy hablando espiritualmente de qué es lo que yo tengo que comer. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que entender que Dios me escogió para ser diferente. Usted no puede alimentarse de la misma dieta de Egipto. Mire qué impresionante. O sea, mire lo que dice todo el texto de Deuteronomio. No te eligió porque fueras numeroso, sino que te eligió porque a él le plujo hacerlo. Es mi responsabilidad para permanecer libre es no contaminarme con cosas de Egipto. No, hermano, es que uno qué hace si uno anda en el mundo. Sí, pero usted no es del mundo. Usted no es del mundo, hermano. Usted ya no pertenece al mundo. Es más, si usted trata de volver al mundo, el diablo lo va a matar por traidor. Al pueblo de Israel, durante 40 años, la responsabilidad de Dios fue suplirles maná. Pero cuando ellos entran a la tierra prometida, la responsabilidad era de ellos para poderse alimentar. Entonces sí hay algo que tenemos que hacer. Hay algo que tú tienes que hacer, hermano. Ahora yo te pregunto, ¿estás tomando tu responsabilidad como alguien a quien el Señor liberó? ¿Y te estás esforzando por permanecer libre? ¿Estás luchando por tu santidad? ¿Estás buscando que Dios te haga libre? Tú no podés seguir hablando como hablan los del mundo. Tu boca debe ser circuncidada, tus labios. Tú no podés seguir teniendo las costumbres del mundo. Tu corazón debe ser circuncidado. Tú no podés
seguirte alimentando de lo mismo que se alimenta el mundo. Estoy hablando espiritualmente. Tú necesitas que tu corazón sea circuncidado. No podés, sencillamente, no podés. Este es el tiempo de empezar a buscar el deleite en Dios. Este es el tiempo de empezar a buscar el deleitarme en su presencia. Deuteronomio 2:7. El Señor tu Dios te ha bendecido en todo lo que has hecho. Él ha conocido tu peregrinar a través de este inmenso desierto. Por 40 años el Señor tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. La dieta de algunos es igual a la del mundo. ¿Sabe usted cuál debe ser su dieta? ¿Sabe usted qué debemos comer nosotros? ¿Sabe qué nos debiese saciar a nosotros? ¿Sabe qué debiese ser algo que a nosotros nos sacie y nos llene y nos deje satisfechos? ¿Sabe qué debe ser? Leo un versículo. Juan 4:34. Juan 4:34. Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Que te debe dar deleite a ti. No estoy hablando en lo literal, ¿verdad, hermano? Yo no le estoy diciendo, hermano, vaya a aguantar hambre. Yo no le estoy diciendo eso. Yo le estoy diciendo, lo que lo debe dejar a usted satisfecho es hacer la voluntad del que lo envió. Y esta es la voluntad de Dios, que vayáis y deis mucho fruto. Jesús les explicó, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Mire, Jesús les respondió, les dijo, mi comida es obedecer a Dios y completar el trabajo que Él me envió a hacer. Hermano, pero entonces ¿en qué quedamos? ¿Tengo que servir o no tengo que servir? Él te escogió para que fueras santo. Para eso te escogió. ¿Qué estás haciendo tú? Esa es la gran pregunta. ¿Qué estoy haciendo yo? Nuestra mentalidad debe cambiar. Nuestra mentalidad debe ser transformada. Nosotros debemos ser transformados. Ay, no, hermano, pero es que lo que pasa es que viera usted que cómo cuesta aquí en el mundo. Uno no puede andar solo ni ser evangélico. Es que yo no te estoy diciendo que seas evangélico, hermano. Yo te estoy diciendo que nuestra obligación es permanecer en santidad, ser un pueblo santo para Jehová, que seamos diferentes entre todos los pueblos. Yo no estoy tampoco diciendo que esto sea tarea fácil, porque te va a doler. El ser la circuncisión duele. El que te quiten lo que tú querés hacer te va a doler. Mire esa otra Biblia. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. A eso nos ha llamado Dios.